boludeces. Aparte va a hablar el Bauti. Pero no se le entiende bien sin sándwiches. No, vale, para todo. Bueno, Martín el otro día me dice, juntemos los journals para hacer un análisis. Yo les pedí a todos los journals, estuve rompiendo las bolas una semana. Los que están haciendo las preguntas de actitudes, ¿vieron las de actitudes? No hace falta que lo cierren para eso, lo que hay que poner de 0 a 100, lo pueden seguir haciendo, no es que hay que pensar demasiado. O sea, no lo cierren al pedo, sigan haciéndolo mientras hablamos. Y bueno, me pasaron todos los journals, yo se los pasé todos a Martín, diciendo, bueno, a ver qué nos prepara. Y hizo el análisis y me tira el mail, me dice, bueno, hay que armar una presentación. Ayer. Yo digo, bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, tratando de entender un poco lo que hizo Martín con todos sus journals, básicamente, vos corregime cuando os diga una burrada, agarró este consenso que se hizo de competencias básicas que tienen que tener, o que se armó como para definir cuáles son las competencias básicas que tienen que tener un curso de prácticas basadas en la evidencia, y lo mezcló con los journals para ver, digamos, esas competencias básicas que están listadas, digamos, en este consenso, cómo nosotros las abordamos en los journals. Obviamente tienen limitaciones porque nosotros acá capaz que teníamos una presentación que hablaba sobre 1000 cosas y hablamos a fondo de una en todo el journal, entonces no es 100% lo mismo lo que analizó el Google LM, el Notebook LM con lo que nosotros hicimos en el journal. Pero básicamente es medio como eso. Para empezar, como un poco de el cuerpo del journal, de qué es lo que estuvimos analizando. Se analizaron como 42 documentos, que son los journals que presentamos, con una variedad de temas que están todos acá, que son un montón, que son de hematología, infecciosas, cardiovasculares, gastro, neuro, cuidados críticos, reumatología y también un par de educación médica y prácticas basadas en la evidencia en sí, como medio un oroboros de prácticas basadas en la evidencia. Lo que hace el consenso, identifica 68 competencias básicas y las divide en 6 categorías o dominios. Un dominio introductorio, como son conocimientos básicos, un dominio que se llama Ask, que es sobre cómo hacer las preguntas claras y respondibles a través de la evidencia. Acquire, que es sobre la adquisición de la información. Appraise and Interpret, que es todo lo que más trabajamos, que fue el análisis crítico de todo lo que es desde el riesgo de sesgo, confiar en certeza en la evidencia y después las medidas de estimación de efecto y todo eso lo estuvimos trabajando un montón. Después Apply, que también es lo que estuvimos viendo de cómo aplicar esto a la práctica clínica. Y Evaluate, que es como la parte donde uno reconoce y ve cuáles son las barreras para implementar esto a la práctica clínica o cuáles son las barreras propias que tiene la práctica basada en la evidencia para servir, digamos. A cada una de estas competencias le asignaron un valor M, E o P según si tenía que ser como lo mínimo necesario para que esté más o menos completo el curso de práctica basada en la evidencia, si tenía que ser una competencia, tenía que ser mencionada, si tiene que ser explicada o si tiene que ser practicada activamente con ejercicios y como bien laburada. Lo que hicimos después fue preguntarle hasta IA que vaya competencia por competencia cómo estaba listada en el consenso y cómo interpreta que nosotros la tratamos, digamos, con qué grado de énfasis la tratamos versus con qué grado de énfasis se supone que debería tratarse. Entonces empieza con, por ejemplo, las introductorias. Por ejemplo, hay un par que son, por ejemplo, la definición de prácticas basadas en la evidencia. Esas dice que en el consenso supuestamente tienen que explicarse y va esta en línea con lo nuestro que a través de los journals fuimos charlando y se explicaba qué es básicamente la medicina basada en la evidencia. Después, por ejemplo, aparecían algunas cosas como los 5 pasos de la práctica basada en la evidencia, que son, digamos, serían consistentes con, no esto, pero sí, en la práctica basada en la evidencia tienen que formular la pregunta, adquirir la información, interpretarla, ver cómo aplicarla y evaluar cómo funciona. Eso, lo que interpreta el análisis, es que en cada journal que hacíamos estaba como parte del journal, digamos, porque en todos los journals hicimos básicamente eso, pero no estaba, que eso sería, no estaba tan íntegramente, no era íntegramente parte del proceso como de enseñanza del journal, digamos. No estábamos como en el journal diciendo los 5 pasos son estos, ta. Y creo que eso se condice un poco con lo que a mí me parece que yo leyendo esto dije, che, puede ser, porque hacíamos todos los pasos, pero no hablábamos de hacer los pasos.
Entonces, en esa parte como que hay una Los discrepancia. dábamos por hechos. Claro, Porque como lo que... hacíamos en casa. Claro. Y traíamos algo. Claro, y en el momento de exposición era como, bueno, taca, acertás la evidencia, taca, cosas. Pero no hablamos sobre hacer los pasos. Y después la jerarquía de la evidencia también dice que uno debería explicarla, digamos, por qué es mejor, digamos, un tipo de estudio que otro o un tipo de evidencia que otro. Y nosotros, según esto, la mencionamos, hablamos sobre la jerarquía creciente de la evidencia, pero no lo explicamos, digamos, el por qué, el razonamiento por qué. Después, en el dominio de Ask, sí está claramente explicado, digamos, la diferencia entre preguntas de contextos o de background, que son las preguntas que no pueden ser respondidas por la evidencia, y las preguntas de foreground, que son las de primer plano, que son las que sí se pueden responder por la evidencia. Por ejemplo, cuando hacíamos las preguntas PICO sobre intervenciones, comparadores, outcomes, estas son las preguntas claramente foreground, y las background son otras preguntas que no sé bien cuáles son, pero son medio como más de base, como de fondo. ¿Cuál es la fisiopatología de tal enfermedad? Claro, por eso. ¿Cuáles son las opciones para tratar? Mapeadas, ¿no? ¿Cuáles son las opciones Claro. de tratamiento? ¿Cuáles son las estrategias de diagnóstico? ¿Cuáles son las causas de...? Y como que se explicó, digamos, cuál era la diferencia entre esas preguntas respondibles y las preguntas no respondibles. Después, la formulación de preguntas en formato PICO sí estaban practicadas con ejercicios, como en cada journal fuimos trabajando la pregunta PICO, y eso es consistente con lo que sugiere el consenso, que es tenés que trabajarlo activamente y practicarlo. Lo que sí, la identificación de tipos de preguntas clínicas es lo que dice que fue explicado, pero tendría que ser practicado. Esto sería como el diferenciar los tipos de preguntas sobre terapéuticas de daño, diagnóstico diferencial, que también puede ser que no lo trabajamos tanto porque simplemente aparecían las preguntas y trabajamos a partir de las preguntas. O sea, Hay un capítulo del libro sobre eso. Cómo armar las preguntas. Claro. Por ahí lo hicimos más al principio. Pero creo que en parte también tiene que ver con lo que dijo Lara antes, que vos lo que estás contando por ahí está más planteado como que el ejercicio se hace en la misma reunión, y por ahí acá la dinámica era que alguien lo hacía por ahí más con Martín o claro. después tutoriado por otra persona, y lo traían y se discutía todo eso, pero no. Sí. La pregunta PICO ya venía planteada, ¿no? Sí. Entonces la audiencia no es que participaba de eso, ya venía como No, impuesta. pero por ahí podríamos haber dicho que, no sé, la pregunta, bueno, esto es una pregunta sobre terapéutica, es una pregunta sobre daño. No, hay que Claro. definir el tipo de pregunta, pero Claro. ahí dice formular. No, dice eso. No, está bien, eso, el tipo de pregunta. Es lo que dice que nos faltaba era eso, tipo de pregunta. Como que La no práctica hacíamos... activa de la audiencia en formular los tipos de preguntas. Claro, nosotros traíamos la pregunta y nos decíamos, esto es una pregunta de pronóstico, una pregunta de daño, como para saber qué tipo de pregunta era, con qué tipo de documento le íbamos a responder. También hicimos muchas preguntas a veces orientadas al formato de intervención, por ejemplo. ¿Debería usarse la regla de predicción clínica tal versus no usarla para mejorar la calidad de vida de las personas? Aunque en realidad la evidencia que se analizaba no respondía exactamente a esa pregunta, sino, por ejemplo, comparaba o establecía la estrategia de la herramienta pronóstica, y el desenlace es la predicción, por ejemplo, de la mortalidad. La O sería la de la mortalidad. Así que yo estoy de acuerdo con el análisis automático. No hemos detallado que hay preguntas que se encaran como de intervención, como es mejor usar esto o esto para lograr tal objetivo, que si tal cosa predice mejor la muerte que otra herramienta, o cuán bien la predice. Y bueno, el formato no es exactamente igual, y me parece que está bien, podemos mejorar la formulación. Bien. Después, en el dominio de Acquire, habla sobre la adquisición de la información, habla sobre las fuentes jerárquicas de información, digamos, de dónde hay que buscar la información, como los diferentes fuentes que nos fueron presentando y que recién tuvieron que responder de dónde carajo buscaban las cosas, que dice que esto tendría que estar explicado, y el análisis automático dice que fue explicado. Después lo que sí capaz es algo que debería practicarse, pero en el análisis dice como que no se practicó activamente, y estoy de acuerdo, es en la construcción y ejecución de estrategias de búsqueda. Como que uno, capaz que dimos un poco por sentado cómo buscar las cosas sea en Medline, en Base, Cochrane, fíjate en PubMed que tiene los filtritos, qué sé yo, pero en el contexto del journal no lo practicamos activamente. Yo estoy pensando que, por ejemplo, cuando yo presenté,
caíste con una revisión sistemática que estaba re buena y yo no la busqué. Entonces tampoco ejercitamos eso también. Tanto que después es lo que es medio condicionante cuando querés ir a buscar algo para poder responder una pregunta. Si no sabes buscar, estás al horno. Y eso capaz que es lo que faltó de practicarse. Después acá tenemos la parte donde capaz hicimos mejor las cosas según el análisis. Y van a ver mucho verde porque habla sobre toda la parte del análisis crítico de la información. Y, por ejemplo, empezamos con la parte de riesgos de sesgo y certeza en la evidencia. Eso lo trabajamos un montón. Entonces, claramente estaba en línea con las cosas que planteaba el consenso. Después, en conflictos de interés y análisis de subgrupos son como dos aspectos que se trabajaron en algunos journals porque presentaban algunos un análisis de subgrupo y ahí en ese momento se explicó un poco. Si bien no se practicó tan intensamente por la audiencia, siempre la persona que estaba haciendo el journal lo practicó activamente. Pero bueno, en el consenso dice que en análisis de subgrupos o los conflictos de interés hay que... análisis de subgrupos sí, hay que practicarlo. No, mentira. Ambos dice como que tenés que mencionarlos y el análisis de subgrupos lo practicamos un poco y los conflictos de interés fueron explicados. Después, en las medidas de distribución de efecto, ahí es donde también trabajamos un montón todo el año, hablando sobre hazard ratio, riesgo relativo, odds ratio, reducción de riesgo absoluto, no es de tratar, que nos golpeamos la cabeza entre nosotros, pero lo trabajamos un montón y eso está en línea con el nivel de práctica propuesto por el consenso. Bien. Y después en tipos de estudios, también era como ya hasta la parte metodológica, digamos, de las revisiones sistemáticas o de los ensayos clínicos también fueron tratados bastante. No entiendo por qué esa parte está no practicada. Porque habla un poco de los forest plots que fueron presentados. Pero también los practicamos. Eso es lo que acá está en naranja porque, ¿qué pasa? Esto es, el análisis automático dice que no fue practicado explícitamente, pero porque nosotros poníamos un forest plot y lo charlábamos entre todos, entonces creo que lo practicamos, solo que no se ve en el Power que está practicado. ¿No? Sí, pero igual es interesante porque el Power no hay un forest, aparentemente casi no hay presentaciones donde haya un forest plot con flechitas que expliquen qué es cada. Claro. Interesante para el próximo que lo quiera hacer, estaría bien. Uno lo hablaba un montón. Para apaciguar a la IA. Una presentación, qué es cada columna, qué es cada fila, qué es cada numerito, dónde está la heterogeneidad. Sí, por si alguien quiere aprender lo que no estuve ese día. Exacto. Claro. Casi sí. Bien. Bien, después, eso era para revisiones sistemáticas y después en ensayos clínicos, también lo mismo. Toda la parte sobre la metodología de aleatorización, ocultamiento de asignación, enmascaramiento de la información y el análisis por intención de tratar, todo eso también lo trabajamos un montón y se alinea también con el nivel propuesto. ¿Qué más? Bien, estudios de precisión de herramientas diagnósticas. También presentaron varios journals que fueron sobre herramientas diagnósticas y fueron practicadas y también sugiere que sean practicadas, así que va en línea con lo propuesto, básicamente. No, mentira. Claro, ahí dice que el propósito y uso de las reglas de predicción fueron explicados, mejor que mencionados. Pero básicamente acá estuvimos bien. Sí, en la regla de predicción tuvimos una sola reunión por ahora, va a haber en el futuro, hay varias propuestas. Pero sí, hicimos un esfuerzo para explicar más, no solo dijimos que existen reglas de predicción. Bien. A ver, ya me olvidé qué decía. Bien, y también acá estuvimos trabajando un poco sobre guías de práctica clínica y estudios pronósticos y de daño, que también en la guía de práctica clínica lo practicamos porque hicimos un par de journals sobre guías de práctica clínica, que es lo que sugiere que uno debería hacer, y estudios pronósticos, como decía Martín, hicimos uno. Sí, el de LEA. El estudio de pronóstico era además un estudio de una regla de predicción de pronóstico. Claro. Ahí está, es el mismo tema, pero el pensar cuál es la probabilidad de que surja un evento en el futuro, eso es pronóstico, una definición simple, pero además discutimos una herramienta que ayuda a predecir ese pronóstico. Bien. Bien, después viene el dominio de apply, que debe aplicar, digamos, estos datos a la práctica clínica, y habla sobre la toma de decisiones compartida, digamos,
que fue practicada, digamos, todo este concepto de cuando o la certeza es baja o el efecto es o el efecto es dudoso, digamos, o es poco el beneficio. El tema este de eso, comenzar con el paciente y ver en base a las preferencias del paciente. Valores y preferencias. Eso. Después la preferencia de riesgo basal. También hablamos un montón de riesgo basal. Cuando hablamos sobre el número necesario tratar, el número necesario para dañar, que fue practicado y supera el nivel propuesto, que era explicarlo. Y el uso de grade también lo practicamos un montón de journals hablamos sobre el uso de grade, y en el consenso dice que hay que explicarlo, así que ahí lo hicimos bien. Y después para evaluate, es más difícil, o sea, digamos, nada del punto de evaluate está como algo que se tenga que practicar, son dos cosas que se mencionan y se explican. Y nosotros tuvimos, creo que un journal donde se habló bastante sobre el tema, que era el de Maga, que habló sobre el efecto, ¿cómo se llamaba? Este efecto donde por ser observado. Sí, el efecto Howe. Eso, el análisis tira esa como el ejemplo del efecto ese. Pero sí, hablamos en los journals un poco sobre la factibilidad de aplicar las cosas que tenemos y cómo eso impacta en el uso de la evidencia. Hablamos un montón sobre si el hospital te da la albúmina, entonces cómo podés usar digamos, la factibilidad de que esa cosa que vos decís lo puedo aplicar sea efectivamente aplicable, entonces como volver a repensar eso. Factores de contexto. Claro. Y también si la pregunta, esta es la más complicada de entender, pero hace un poco a tratar de reconocer y sobrepasar las barreras para usar evidencia todos los días. La reunión de hoy es un poco el evaluación final, digamos, cómo seguimos ahora para hacer que esto llegue a los pacientes lo más rápido y lo mejor posible. Okay. Bueno, entonces, haciendo un resumen, recapitulando todo esto, las fortalezas, digamos, de lo que vemos en el journal de este año fue todas las partes, más que nada sobre el análisis crítico de la parte del dominio de appraise, que la practicamos extensivamente, incluso cuando algunas cosas decían que debían estar explicadas o mencionadas, muchas cosas fueron practicadas y eso está bueno. Hay unas brechas, sobre todo en la parte de ask y acquire, ¿sí? Para convertir algunas preguntas en preguntas pico o más importante, construir estrategias de búsqueda, que es lo que siento que capaz yo siento percepción personal que menos trabajamos y que es también una pared importante para cuando uno quiere aplicar la medicina basada en la evidencia en su práctica habitual, digamos, en la sala o donde sea. Porque muchas veces lo que decíamos es que uno cuando hace el journal aprende un montón de cómo buscar, cómo trabajar, cómo analizar. Cuando lo trae y lo charla, la gente que recibe esa información se lleva algunas cosas, pero es medio difícil. Y uno no explica tampoco todo. Uno no explica todo el proceso de fondo. Claro, uno bien explica los resultados, que es un montón de información igual, pero los procesos, digamos, de generación de toda la presentación que estás dando, no capaz que quedan para uno que presenta y no se plasman, digamos, en la presentación. Igual entiendo que todo eso tiene una lógica y que tampoco que Martín no nos puede enseñar a buscar si no sabemos ni analizar un estudio. Entonces, como empezar primero con eso y después en un segundo tiempo empezar a aprender a buscar. Y lo mismo vos no podés en un solo journal explicar todo lo que hiciste, porque no terminas más. Entonces, de a poquito, en cada journal se va mostrando como... Claro, la idea, digamos, es, primero que nada, objetivamente ver a dónde es lo que parece que falta. Esto como para después poder ver si podemos orientar algunas sesiones del journal a trabajar esto. Capaz no presentar un estudio particular, sino trabajar en un taller de buscar. No sé, el otro día cuando fueron a lo de fueron a Alemania de revisión sistemáticas, era sentarse a buscar cosas. Que estaría bueno también poder trabajar. Entonces trabajar estas cosas esto de los 5 pasos, sistematizarlo un poco más, hablar un poquito sobre la jerarquía de la evidencia y el porqué de un estudio por sobre otro. Son también cosas que podemos refrescar. Que son cosas que trabajamos poco o no se trabajaron tanto, y la verdad que es algo muy básico. Después del dominio de acquire, otras cosas que tampoco tratamos mucho, pero que son como ya más cosas avanzadas, como para el futuro, para ir viendo. En la parte de adquisición, lo que son bases filtradas versus no filtradas, que también podríamos charlar un poco de eso. O las diferencias de cobertura. Esto es como diferencias en áreas que alguna base de datos tiene más que otra cosa.
Si ponele que Medline tiene más medicina interna y Embase tiene más cosas europeas y cosas de ambulatorio que no se trató y la verdad que ni idea. Y bueno, después también estrategias para tener texto completo. Muchas veces nos pasa que nos damos contra la pared porque no está caído SciHow y no encuentro este artículo, y la verdad que hay un montón de herramientas para conseguir los textos de las cosas que buscamos, que yo no tengo mucha idea. Si se me cae SciHow me quedo en bolas. Y también podríamos ver de trabajarlo porque hace a lo que es la búsqueda de información que después nos sirve. En lo que es el appraisal también, como lo habíamos retrabajado, como las brechas que encuentra el análisis es en algunas cosas muy específicas. Digamos, en cursos de Kaplan-Meier y modelo de riesgo competitivo. Ayúdame, Martín, porque ahora que... No, sí, ahora el modelo de riesgo competitivo, en algún journal se mencionó el modelo de riesgo competitivo, pero sí, bueno, debe haber mostrado curvas que tal vez es verdad que no tuvimos una clase explicando sobre Claro. vida, y a veces uno puede hacer estimaciones que surgen del análisis de las curvas, y qué significa cada rayita, qué es la imputación, cuándo ven desimputaron en cada rama, y Claro. a veces necesitas la curva para obtener datos que funcionen para tomar decisiones clínicas, y no tenés publicado el hazard, o tenés el hazard pero no sabes cuánto es el hazard por datos reales y cuántos se modelaron. Sí, Claro. es algo relativamente fino, pero No, todo lo que está en appraisal acá son como cosas finas que no se trabajaron, que tampoco es crucial en un primer momento o en el primer approach, pero que las tira como cosas para ir viendo en el futuro. Después en Apply habla sobre un poco de una brecha que básicamente no presentamos cosas sobre investigación cualitativa, fue todo mucho con datos cuantitativos, que también eso, cuando hablas sobre decisiones compartidas, las cosas cualitativas tienen bastante peso porque hablan sobre percepciones del paciente, sobre intervenciones o sobre algunas cosas que puede estar piola. Mira, lo mismo que decía antes. Y aplicación avanzada, no tengo una hambre. Hablamos algo, sí. Bla, 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 weón. Lo hice ayer, chicos, perdón. ya está. Ya está, y ahora te toca a vos. Bueno, gracias, vamos. Bueno, de la encuesta de ayer contestaron 19 personas y hicimos el mismo análisis, pero a ver qué opinaba la gente que vino al journal. Que es la misma gente que armó las presentaciones, pero no es lo mismo, porque la presentación es una cosa que queda ahí, yo siempre metía la mano, qué sé yo. Bueno, de lo introductorio, varios participantes mencionaron haber perdido el miedo a los papers y a conceptos estadísticos básicos. Vamos 5 minutos más de esto, pero en realidad es lo que tiene que gatillar la discusión de cómo seguimos el año que viene. Que otros 5 minutos, tampoco tenemos que salvar el mundo ahora. Mencionaron haber perdido el miedo a los papers y a conceptos estadísticos básicos. Una minoría explicitó haber comprendido de dónde salen los datos de revisiones y guías. Una mayoría relató la importancia de cuestionar la práctica habitual. Y en cuanto a los déficits, algunos expresaron dificultades para bajar lo abstracto a lo concreto, que es algo que tenemos que trabajar para que ese número llegue a 0, digamos. Y como hallazgo inductivo por fuera del marco de las competencias, aparece la emoción como mediadora del aprendizaje, sintetizado en la expresión fluctuante. Tuve momentos que me gustó porque entendía más y otros que me frustraba porque no entendía. Esto que estamos haciendo es análisis inductivo-deductivo de la respuesta de ayer en base al marco de la encuesta. O sea que esto es algo quali. ¿Sí? El que no entiende todavía en qué es algo quali, esto es algo quali. Respecto de obtener la evidencia, una minoría explicó haber aprendido a formular preguntas. Como se refleja en la cita, aprendí a construir buenas preguntas. Más o menos la mitad subrayó el ejercicio de cuestionarse como cambio central. En cuanto a los déficits, solo una minoría mencionó el uso explícito de la herramienta PICO, lo que sugiere ausencia generalizada de la referencia sistemática a este recurso estructurador de preguntas. Y de lo inductivo emerge la construcción de la duda legítima como una actitud, expresada en creo que ahora me doy la posibilidad de dudar en algunos escenarios que antes no. Eso me parece a mí que si uno contestó esto, eso ya está ganado el año. Adquirir la evidencia, no como preguntarse, sino como adquirir. La mayoría manifestó haberse alejado de fuentes secundarias acríticas, como resume la cita, buscar evidencia que no sea UpToDate o Google y abrir el primer artículo que aparece. A su vez, varios participantes, más o menos la mitad, reportaron aprendizaje en búsqueda bibliográfica sistematizada. En cuanto a los déficits, una proporción relevante refirió dificultad en el manejo ágil de la información, ya no decimos cómo buscarla, sino cómo entender qué es lo que hay que usar, qué es lo que no hay que usar. Y de manera inductiva surge la necesidad de materiales de referencia fuera del journal,
con la expectativa de contar con recursos para enseñar a otros. Por ejemplo, en la clase de búsqueda bibliográfica, que igual hay una, podemos poner otra, podemos poner la que los que fueron al taller de alemán, la que dieron ahí también la podemos meter. Respecto del análisis, una mayoría relató haber aprendido a interpretar medidas de efecto y gráfico. Varios subrayaron el desarrollo del pensamiento crítico y la desconfianza en verdades absolutas. Un tercio refirió dificultades con la estadística, limitación para aplicar lo aprendido en la práctica, algo que vuelve a surgir acá. Y de manera inductiva emergen estrategias personales de apropiación con intento de traducir la evidencia a herramientas concretas. Aterrizar un poco las ideas a números para poder comparar los riesgos más objetivamente y bailemos entre lo mejor que tengamos, entendiendo que a veces no tenemos la mejor evidencia disponible, pero igual hay que tomar decisiones. Respecto a la aplicación, la mayoría comenzó a pensar en términos de riesgo basal e individualización de los pacientes, como lo expresan. El mejor momento del año fue cuando entendí la importancia del riesgo basal y pienso a los pacientes desde su riesgo basal, individualizando caso en particular, otra que para mí justifica todo, aunque puede haber sido la misma persona que contestó las dos cosas, no importa. Aproximadamente la mitad indicó haber ganado mayor seguridad para defender conductas con argumentos fundamentados en evidencia, una respuesta muy poderosa, reflejado en animarme un poco más a defender ciertas conductas. En contraste, una mayoría señaló dificultades para usar la evidencia en toma de decisiones inmediatas, con comentario como: hoy en día responderme una pregunta corta al día a día me lleva semanas de lectura, eso es un poco desmotivador. De manera inductiva emerge un deseo colectivo de pasar a una fase siguiente de impacto clínico real, sintetizado en: quisiera que eventualmente pasemos a la siguiente fase, poder empezar a usar la evidencia del journal para tomar decisiones clínicas. En la evaluación, una mayoría valoró el journal como un aporte institucional de gran relevancia, una proporción relevante realizó una autocrítica sobre las propias barreras personales, como por ejemplo: lo que más me cuesta pensar lo abstracto y bajarlo a lo concreto, es la misma que antes obviamente. En el plano de los déficits, ningún participante describió instancias de evaluación formal o auditoría personal, lo que sugiere un vacío en este dominio. El que quiera sus respuestas del journal del año anterior y la de este año, como el examen, se lo paso. No, yo ni siquiera sé quién va a ser cada uno, porque lo vamos a analizar con los DNI. De manera inductiva aparece la construcción de comunidad y roles de mentoreo en alrededor de un tercio de los participantes, con comentarios como: me gustaría instruir mejor a los chicos, o sea que el que lo puse es un viejo, cuando me toque ayudarnos a armar sus journals. Y armar nosotros clases también me parece una opción válida. Y las discrepancias entre las dos fuentes, no hace mucho. Está claro que hay un tema ahí con la búsqueda que es problemático. Algunos todavía sienten que está muy lejos los resultados del paper con los pacientes. Es algo que tenemos que seguir machacando. Un poco me parece que tiene que ver con los factores de contexto, que hay que hablar más, ¿no? Como, bueno, reduce la mortalidad en un 1%, pero ¿cómo hacemos eso para aterrizar eso a la realidad? En términos de qué otras cosas pueden hacer para que uno tome la decisión a favor o en contra, aunque haya un beneficio. Y después las recomendaciones de la IA respecto de lo que habría que hacer en base a unos popes y lo que hicimos. Talleres básicos para la parte introductoria, podemos hacer algo de así como qué es la medicina basada en la evidencia, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora. Me parece que no suma mucho, pero lo podemos hacer. Practicar el desarrollo de preguntas pico, integrar a casos clínicos, o sea, traer preguntas y traer problemas de la sala y transformar preguntas. Para adquirir la información podemos hacer una clase para buscar en vivo 3, 4, 5 cosas que se traigan ese día de la sala. Algo de estadística aplicada, pero en términos de nuevo, de machacar un poco más con los datos, la magnitud de los efectos. En términos de aplicación podemos hacer simulación clínica, podría hacerse, o sea, con algún problema y ver cómo lo resolvemos en el día. Por ejemplo, decir, tenemos 1 hora para sacar si vamos a usar esto o no, y hay que ir a pedir la droga, empezamos a las 12 y terminamos a la 1. Y en términos de evaluación, microauditorías, bitácora de aprendizaje, rotación, mentoreo y feedback estructurado. Bueno, listo. Ese es el resumen, pero ahora sería la idea escuchar los 5 minutos a ustedes. Desde ahora también queda grabado. O sea, si queremos traducir esto a texto en los últimos 5 minutos, también, si hablan con fuerza, debería poder pasarse a texto, o nos conviene... Sí, o sea, la idea es hacerlo en el aula magna, donde yo grabo con 2 micrófonos o 3. Okay. Y se escucha lo que dice el público, pero acá no hay... Y en no es que ahora sale en tu teléfono, el que habla. Entonces necesito estar conectado porque no puedo prender los micrófonos. O sea que no va a quedar grabado. Sí, queda grabado, pero no le puedo sacar el celular para que hable la gente. No, está bien. Bueno, listo. Bueno, pero pueden hablar fuerte y alto y si yo voy repitiendo también. Bueno, entonces se habló bastante, pero bueno, capaz que hay cosas que no se captaron ni en la encuesta, la mitad no contestó, digamos. El análisis que hicimos es un análisis automático, despojado de cualquier contexto real de lo que verdaderamente pasó en las reuniones. Así que
tenemos que seguir y sería bueno reflexionar cómo. No es que tenemos que salir con un consenso de qué vamos a hacer el año que viene, pero... No, yo creo que está bueno y lo que me pasa a mí particularmente es esto de, lo veo como algo abstracto y si lo tengo que bajar y hacerlo, me parece que hay un abismo entre lo que practicamos y demás y entender cómo funciona realmente. ¿Me entendés? Más ¿Cómo allá de- funciona? Significa cómo lo usarías ¿Cómo lo usás? al otro día para tomar una decisión. Claro. Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna respuesta para Martina? ¿Cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer? No, creo que tenemos que trabajar más para... O sea, cuando yo hice mi primer journal al principio de año, me llevó un mes hacerlo. Literalmente un mes, o sea, empecé un mes antes. Y cuando hice el último, me llevó una semana. Para mí fue como el entrenamiento de hacer la pregunta, volver a pensar. Es como... Sí, pienso que es como hacer un ejercicio. Práctica, más práctica, Practicarlo. practicar más. Sí. Yo creo O que sea, convenir un día 2 veces en el año no lo vamos a poder. Claro. No, Julio y después Pedro. en general a los Respetando médicos, los rangos, ¿no? a los médicos nos cuesta mucho los números y cuando hablamos de estimación de efecto y esas cosas estamos hablando de números, entonces en primera instancia me parece que quizás este primer año sirva para entender esos conceptos y después como para empezar a pensar cómo aplicar esos conceptos en cada uno de los pacientes. Me parece que es algo paulatino, no creo que todos en un año estudiando o presentándonos acá los viernes 1 hora y diciendo 1 o 2 journals por año tengamos la capacidad de hacerlo. Como me parece muy poco tiempo, pero me parece que es algo con el tiempo se va a ganar. Sí. No, nada, en relación, ahondando más en lo mismo, siento que podremos encontrar la forma de que no deje de ser tan exposicional y nosotros nos sentemos a escuchar cómo alguien hizo un trabajo de semanas y podamos pasar a una fase en la que todos hagamos activamente Un taller. un trabajo activo sobre el mismo artículo y vayamos trabajando juntos. de modo- En el mismo formato, o sea, Claro. juntarse una hora Sí, y en una hora sacar adelante un paper que con el compromiso de que todos lo leyeron. ¿Cómo sería? Porque Claro. leer o sea, digo porque digamos las cosas como son también. La gente viene al journal sin leer el Sí. paper del compañero. Entonces, ese compromiso, que igual es una decisión de ustedes, Claro. el espacio es de ustedes, claramente, requeriría un cierto compromiso para que también el taller no sea para 2 personas. exacto. La exposición tiene la contrapartida que vos decís que parece medio irrealista, por otro lado es real, porque alguien lo laburó Sí. y dijo lo que mejor pudo. No, sí, eso por un lado entiendo la dificultad quizás de llegar todos los viernes con las cosas leídas, pero para mí igual también es una experiencia muy valiosa y que se crece muchísimo teniendo quizás la exigencia del deadline de tal día me toca presentar a mí, tengo que llegar con las cosas bien hechas, más toda la presión que te mete Martínez, como que uno aprende un montón cuando lo tiene que preparar, entonces quizás si lo hacemos todo grupalmente se pierde un poco eso, pero bueno, Sí. se puede alternar. Fran, ahora te dejo la palabra. Sí, Para sí. los que no presentaron, cuando estamos preparando, preparamos con intensidad. O sea, preparamos con intensidad. Ahora, algo que les dije a todos es, ese día se dice lo que se puede. Y claramente no fueron todas las presentaciones. Hay gente que entendió poco y presentó, y gente que entendió mucho y presentó, y el journal salió para mí igual de bueno, porque después uno puede correr, como yo encima nos ayudo a preparar, sé de qué se trata, yo también lo pensé mucho. Por lo tanto, tampoco es que piense que porque exigimos para que las cosas se mejoren y no es que le tirás el coso a la inteligencia artificial, te tira 4 slides y venís acá y presentás. Pero también ese día se llega con lo que se tiene y está todo bien porque el objetivo es sumar un concepto o 2 y que sea para toda la vida, digamos. Pero por eso gran parte del aprendizaje para mí es el laburo previo que hacemos Claro. junto con vos, Sí, sí. entonces uno llega y a partir de ahí, una vez que ya presentó, ya para los siguientes viernes tiene otras herramientas y otras capacidades Sí, para sí. discutir, para entender. Y una cosa más que digo, que es una dificultad que planteo de cara al año que viene, que es, si bien muchos de nosotros venimos participando y adquiriendo un montón de conceptos, como lo reflejamos ahí, ¿cómo vamos a hacer para cada año empezar un poco de cero? Esa es la pregunta que planteo, y ni siquiera de cero, sino también incluso con los chicos que son R1, no fui yo la de los chicos, pero ahora lo estoy diciendo como una vieja, que muchos le pusieron onda de venir y todo, quizás al principio no estuvieron tan presentes los viernes como para ir como con los conceptos de cero, y bueno, cómo mechar eso, poder seguir creciendo quienes ya los venimos siguiendo y cómo empezar de cero con los conceptos, con los nuevos. Sí. No,
Yo siento que como esto empezó de cero y empezó de menos de cero, me parece. No, siento que, no, inclusive lo digo por mí, yo aprendí muchísimo con todo esto, muchísimo. Pero siento que por ahí una etapa de como un catch-up al principio, que por ahí fue este año, de incorporar elementos básicos. Después cuando una masa crítica de personas del grupo ya más o menos maneja esos conceptos, yo creo que hay que tratar de volcarlo a que eso sea transversal en nuestra práctica, ¿entendés? Y que no sea solamente un evento una vez por semana, que yo insisto en que se siga haciendo, porque me parece que está buenísimo, pero por ahí que eso empiece a ser como... Hasta está bueno el journal que esta gente que no tiene nada que ver cómo se acerca. No, porque estaban citados acá. No, digo como que tal vez que eso empiece como a atravesar nuestra práctica, que por ahí la idea, por ahí en un momento de que en las recorridas esa ficha que habló Martín, que era como más resumido para presentar evidencia en la sala, tal vez algunos journal pueden ser más con esa modalidad, porque cuanto más se baja a lo que dice Pedro, más después la gente lo va a incorporar en su práctica. O sea, si sigue siendo como un laburo de un mes o de una semana intensiva para presentar algo magistral acá, como que después cuando vos tenés que tomar una decisión te suena que vos no tenés ese tiempo. En cambio, si lo empezamos a hacer, por ahí algunos encuentros al principio tenga sentido cuando entran los nuevos, como volver a reforzar en aspectos troncales de cómo se hace esto, pero después por ahí soltarlo y empezar a decir, bueno, leemos tal trabajo y nos juntamos y lo discutimos, usando por ahí toda esa ficha y pensando cómo se haría esa ficha para ese trabajo, y eso va a hacer que se vaya instalando y en un momento no va a ser, por ahí se puede mantener como actividad, pero va a ser como una práctica instalada, ¿entendés? Como, Claro, entonces, por eso lo digo para... por el objetivo de esto es que lo usemos, no que sea como, Sí. se entiende como, o sea, que pase a ser una herramienta con la que todos tenemos en la cabeza y que todos lo usamos espontáneamente, no que sea algo como que tenemos que estar trabajando y trabajando. Pero siento que al principio van a hacer falta algunas reuniones tipo estas para volver a, o sea, los nuevos y demás. Pero después yo lo soltaría un poco y haría reuniones más parecidas a lo que dijo Pedro. No sé, pero es un punto de vista. Yo creo que claro, que el segundo nivel tiene que ser eso, o sea, empezar a aplicarlo realmente en la práctica clínica, en las presentaciones que se hacen en la MICUA, que un poco vienen siendo un poco así. En el tercero también tendría que extenderse. Y después lo otro es, a medida que vayan entrando los nuevos, la docencia. Empezar a, bueno, yo aprendí esto, bueno, lo ayudo con Que se esto. esté instalando entre ustedes, eso se va volcando, como se vuelcan a la sistemática, o sea, como que hay un derrame hacia los más chicos que empiezan a hablar ese idioma porque los escuchan a Claro. ustedes, y empiezan, o sea, eso se instala en la residencia, idealmente en la planta, sería como ideal porque eso empieza como los chicos que entran empiezan a escuchar eso y como que empiezan a usarlo como intuitivamente, ya espontáneamente, más allá que van a tener que estudiar, los chicos que entran. En cuanto a finalidad, si lo que queremos es empezar a implementar esto en nuestra práctica habitual, me parece que los talleres esporádicamente, al menos en el journal, medio que se imponen como para en el mismo taller hacer lo que haríamos en nuestra práctica habitual, desde la búsqueda de información hasta aplicar esa misma información. Creo que quizás el próximo año, no todos los journals, porque me parece que el proceso que hace cada uno con lo que venimos haciendo es súper valioso y también le sirve a la audiencia, pero en algunos viernes sí utilizarlo como taller y que sea más práctico, de manera guiada, ¿no? Yo creo que esto por ahí es algo más para que lo difundamos entre nosotros y de cara a los que van a venir. Creo que en el hospital en general pasa mucho, y en la medicina por lo menos, esta cosa de que uno tiene que saber todo y tiene que ser un capo, y si habla de algo tiene que ser un capo y tiene que ser el más leído, y esto te expone mucho a sentirte un burro. O sea, te sentís un burro porque no entendés una herramienta, te sentís un burro porque no entendés unos números, te sentís un burro porque incluso habiendo analizado la información no sabés qué tenés que hacer con una decisión clínica. Y siento que nosotros tenemos que machacar mucho con seguir a pesar de sentirnos unos burros. O sea, 1000 veces en conversaciones con Martín preparando cosas, yo no te entiendo nada. No entendí nada, explícamelo de nuevo, buscamos otra forma, venir acá y decir, bueno, traje esto, no lo entendí mucho, y mostrarnos vulnerables, porque acá parece que hay mucha soberbia relacionada con la medicina, mostrarnos vulnerables y no bajarse del journal porque no entendemos, o no bajarse porque mi compañero entendió más que yo, sino como, che, insistamos con esto porque evidentemente es por acá, y bueno, seamos unos burros todos juntos, y ya fue. ¿No? Nadie va a jugar a nadie, sobre todo para los nuevos que cuando vengan van a entender menos que... Sí, es responsabilidad de todos que sea un espacio seguro para nosotros mismos. Yo lo que es obvio que esto no se aprende presentando una vez ni viniendo media hora un viernes, 12:30, 12:30, 1, cuando entraste por la mitad.
Pero también es verdad que es el camino y es verdad que nosotros estamos ya muy por encima de cualquier residencia. Los que fueron el otro día a la reunión del alemán se dieron cuenta. Los chicos, la escuela de ellos empezó en el año 8. ¿Tá? Estamos en el año 25. Cuando se hacían preguntas, había una diferencia grande. La gente que fue al taller nuestra era gente motivada y ellos fueron obligados. Eran todos los residentes que están terminando, tienen que presentar una revisión sistemática para aprobar la residencia. No es lo mismo. Pero así todos tuvieron 4 años que se deberían estar, que se están fumando todo eso. No es que nosotros nos quedamos callados y ellos explicaban las cosas. Los que fueron pueden dar fe de eso. Por lo tanto, en un año se ha aprendido mucho, obviamente de nuevo. Fue un grupo de gente motivada que quería y que naturalmente se deben haber sido los que más aprendieron porque se anotaron voluntariamente y todo. Pero también esta gente que está acá y habrá otro segmento parecido que está ahí en el medio, pero se lo puede subir al primero, y después está el resto que también son los que van entrando, que ya maman eso, los que se van yendo, que tal vez están más reticentes, también eso genera que la gente que se va quedando cada vez es más la gente que empezó a trabajar el lenguaje y se siente capaz un poquito más cómoda en esa incomodidad que dice Lara, que es claramente para todos. Pero también decirles que donde esto, o sea, lo que no se discute tampoco uno no se expone, no se siente burro, pero se expone abajo de la alfombra, que es lo que pasa hoy en cualquier programa de formación de medicina interna o de medicina en el país. Obvio que podemos buscar algún satélite que vengan acá y hablen un rato, los quiero escuchar, pero en términos reales, que es lo que hicimos nosotros, ya estamos muy por encima de la. Por lo tanto, también hay que estar orgullosos y entender que estamos aprendiendo de cero, pero también que aprendimos un montón de cosas, que otra gente no la sabe, porque nadie está tratando de generar el espacio. Hay que agradecerle a Francisco también, que fue el que generó el espacio, porque finalmente esto se generó desde Francisco para el resto, y ustedes que vinieron, porque los que si no hubieran venido no se hubiera generado nada, ¿no? Pero quiero decir, se ha generado un espacio y tienen que tratar de defenderlo, ¿no? Independientemente de nosotros, que hoy estamos, mañana no estamos. O sea, se va a dar una muerte súbita, ¿no? No, yo creo que ahora que van a entrar la gente nueva y que nada, se van a chocar con algo que por ahí nosotros ya no estamos tan asustados, todavía un poco sí, pero todavía por ahí llegan y dicen, no, con la estimación de efecto, y te ven los for explot y decís, ¿qué onda? Como que por ahí tratar de trabajar más, nosotros también desde nuestro lado, de tratar de decirle, che, mirá, por ahí no vas a entender nada, o sea, nadie entendió nada en el primer momento que entró acá, pero la medicina en realidad, o sea, nosotros estudiamos y la medicina es esto, o sea, hacer otra cosa que no sea esto para mí es hacer medicina de segundo o tercer nivel, porque la doble antiagregación se la vas a poner igual al paciente, o sea, porque te lo diga el metaanálisis, porque te lo diga una guía o porque te lo diga tu médico de planta, o sea, la intervención vos la haces porque sos médico. Entonces, si vos querés realmente estar a la altura de una conversación con la gente que... No, en 5 minutos terminamos. ¿Sí? ¿Van a venir acá entonces? Sí. Gracias, Darío, gracias. Si vos querés tener una verdadera conversación con la gente que dice cuándo hay que poner doble integración o no, y vos querés saber por qué, y vos lo vas a hacer y lo haces todos los días, me parece que no hay otra forma. O sea, tenés que saber entender esto, por más que no te guste y por más que sea difícil. Es difícil, pero en un año de venir una vez acá por semana, yo creo que incluso no haciendo mucho ya aprendes un montón y no te genera lo mismo pararte frente a un paper que te genera si no lo haces. Entonces no sé si hay otra alternativa que no sea hacer estas juntadas y incluso potenciarlas un poco más, me parece. Ok. Ariana. Nada, creo que voy a hablar como en parte de todo lo que se reúne, porque lo que al principio cuando arranqué es un poco venir y ver esto es un nicho, uno siente un poco eso, no voy a entender esto nunca y demás. Y ahora, capaz un año después, uno es verdad que cuando empieza a escuchar a los más grandes hacerlo todos los días, empieza a hacerse preguntas de otra manera, empieza a sentirse quizás un poco mal buscando información en lugares que capaz o no lo ve suficiente, y está buenísimo.